El Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular alberga 5 grupos de investigación en los que trabajamos aproximadamente 70 personas. Con nuestra actividad queremos contribuir al progreso y bienestar social y al desarrollo sostenible. Uno de los grupos es el denominado procesos avanzados de separación, en el que desarrollamos nuevos procesos basados en la tecnología de membranas. La tecnología de membranas la hemos aplicado a distintos campos que van desde la protección ambiental y de los recursos hídricos, la calidad de vida y salud, la mejora de la calidad alimentaria y la sostenibilidad energética. En los proyectos queremos establecer colaboraciones con grupos nacionales e internacionales para avanzar juntos en la generación de nuevo conocimiento. Y un aspecto que nos preocupa especialmente es que los resultados de la investigación sean útiles para la sociedad. Por eso intentamos establecer colaboraciones con empresas y con organismos públicos. Recientemente se nos ha concedido un proyecto europeo en el marco del programa Interreg-SUDOE, que es un claro reflejo de la metodología de nuestro grupo. El Grupo de Investigación Procesos Avanzados de Separación del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Cantabria está trabajando en la producción sostenible de hidrógeno a través del tratamiento de corrientes residuales, utilizando para ello tecnologías de oxidación avanzada como puede ser la fotocatálisis. La corriente de hidrógeno producida puede utilizarse para alimentar directamente un sistema de pilas de combustible, que son sistemas de generación de energía eficientes y sostenibles con el medio ambiente. Por otra parte, el departamento también está haciendo esfuerzos en mejorar el rendimiento de la tecnología de pilas de combustible a través del desarrollo de nuevos materiales más eficientes. Concretamente, el departamento está trabajando en el desarrollo de las membranas transportadoras de protones, las cuales son un elemento fundamental de la pila de combustible, con el objetivo de impulsar una verdadera comercialización de esta tecnología.